Hola, en este video vamos a hablar de las llamadas a sistemas de nachos que tienen que ver con la ejecución de programas de usuario. En particular, bueno, aquí estamos viendo el syscall.hh, donde están, .h solo, donde están las llamadas relacionadas. Lo primero es la exec, ¿no? Crear un nuevo proceso de usuario. En particular, recuerden que prácticamente están asociados con address space, espacios de direcciones. Un proceso de usuario tiene su propio espacio de dirección y eso es lo que lo distingue, digamos, de otros procesos. La exec de nachos no es igual que la exec de Unix, que pisa el espacio de direcciones del proceso, sino que este genera un nuevo proceso, es decir, acá van a tener que hacer fork de un nuevo hilo y recién ahí carga todo en ese nuevo hilo. Bien, eso devuelve un identificador que después se puede usar, por ejemplo, para esperar a que ese proceso termine. Recuerden que tiene la clase tabla para implementar tablas, entonces bueno, pueden sencillamente crear este Space ID, puede ser un índice dentro de una tabla de address spaces, por ejemplo. Bien, así la exec recibe el nombre del archivo que queremos ejecutar. Eso tiene que ser un programa de nachos, ya vamos a hablar un poquito más de los programas de nachos en sí. Y devuelven un identificador para ese proceso. La join sencillamente, si otro proceso hace join, probablemente el mismo que hizo de la exec, pasando el ID de un proceso que quiero esperar, bueno, sencillamente este proceso quedará bloqueado, pasará al estado bloqueado, esperando a que ese proceso, cuyo ID conocemos aquí, termine. ¿Cuándo va a terminar ese proceso? Bueno, cuando haya algún problema con ese proceso y haya que finalizarlo por alguna cuestión extra. En nachos no nos preocupamos por eso. En general, si algo falla en un proceso, hacemos una cert y cortamos todo en nachos. Así que lo más normal es que un proceso salga por exit. La llamada exit lo único que hace es tomar un valor de retorno, que es el que se le retornará posiblemente al padre cuando se hace join. Es decir, lo normal es uno larga un hijo con exec, espera a que termine, ese hijo eventualmente hace exit retornando un valor y ese valor que retorna el proceso hijo es lo que retorna la join. De esa forma el padre puede saber cómo terminó el hijo. Podemos ver un ejemplito de eso en el TinyShell. En el TinyShell, bueno, acá se definen, se leen, es un loop infinito que básicamente lee comandos de la consola. Acá escribe el prompt, acá lee el comando y finalmente ejecuta el comando que leyó de la consola, es lo que estamos viendo acá, ¿no? Ejecuta el comando de la consola, fíjense, guarda el resultado en newproc. La exec devuelve el space ID, aquí está. Newproc es un space ID. Y la join sencillamente se queda esperando hasta que este proceso hijo que acabamos de lanzar, el newproc, con ese ID, termine. En este caso no hacemos nada, no nos fijamos si terminó bien o con qué valor terminó. ¿Está bien? Y bueno, forma sencillita de usar las llamadas exec y join. Recuerden que además cuando la main retorna a start.s, que por su cuenta, aquí se hace el salto a la main, volvemos al assembler del start. Cuando la main retorna aquí, que hace un salto
a la función exit. Es decir, siempre se llama a la syscall exit si se retorna de la main. Lo que no quita que desde un main ustedes no puedan poner también un exit. Es exactamente lo mismo. Bien. ¿Cómo implementamos la exec? Que es lo más importante aquí. Bueno, recuerdan que cuando ejecutamos nachos -x, bueno, eso termina lanzando de alguna manera un nuevo address space y todo eso. Eso estaba en proctest.cc en esta función start process. Correr un programa de usuario. Ustedes van a tener que hacer prácticamente esto. Pero ahora vamos a tener dos cuestiones que resolver. Una es que esto nos genera un nuevo hilo y la exec necesita crear un nuevo hilo antes de crear un address space. Ese nuevo hilo, bueno, sencillamente le asociaremos, en vez de con current thread como hacemos aquí, a ese nuevo hilo que creemos, con fork, el fork de hilos, le asignamos este nuevo address space que tendremos que crear. Recuerden el constructor de address space, ya lo vamos a revisar pronto, es el que arma toda la tabla de paginación para este proceso. ¿Está bien? Y un detalle que tenemos que tener en cuenta es que por ahora esta tabla de paginación que construye el address space es un mapeo 1 a 1. Dice la página virtual 1 es la página física 1, la página virtual 2 es la página física 2 y así sucesivamente. Eso anda bien cuando yo tengo un solo proceso, pero cuando tengo más de un proceso, obviamente no funciona, ¿no? Porque si yo tengo la página virtual de un proceso apuntando a la página física 1 y la página virtual del proceso 2 apuntando a la página virtual 1 del proceso 2 también apuntando a la página física 1, tengo dos procesos distintos que están queriendo usar la misma página física y bueno, probablemente se me arme un desastre con esa página física. Bien, así que eso lo vamos a ver después. Cómo arreglamos el constructor address space para que haga un mapeo como corresponde, ¿no? Bien. Entonces, dentro del constructor de address space está quizás lo más interesante, ¿no? Esto tiene que cargar el ejecutable. Y vamos a repasar un poquito cómo es esto de cargar el ejecutable. Yo por eso tengo abierto. Ahí vamos, un segundito. Abrí esto. Recuerden que habíamos visto que ¿cómo es cargar un ejecutable? Bueno, en el ejecutable tendré una cabecera que me da cierta información y para cualquier programa que yo tenga guardado en el disco voy a tener el segmento de código. Si tiene datos sin inicializar tendré una sección que es read only data y si tengo datos inicializados tendré el punto data. Todo eso tiene que cargarse dentro del espacio de memoria virtual de ese proceso. Normalmente el código, en x86-64, recuerdan, queda en la dirección virtual 0x40000. Y normalmente los datos empiezan en la dirección virtual 0x6000. Es decir, bueno, ¿qué hay que hacer? Hay que leer. Primero hay que hacer una tabla de paginación, ¿no? Que diga la página virtual que empieza en 0x44000 de este proceso es la página física tanto. Y así con todas las páginas virtuales de este proceso. Es decir, primero hay que hacer el mapeo de este espacio de direcciones virtuales a las direcciones físicas. Y después, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, hay que leer todo esto, el código en sí, los datos del programa, que es el código de los datos sin inicializar, hay que leerlos a memoria, en las direcciones reales en donde tienen que estar mapeados. Es decir, en algún lugar tengo que cargar el código dentro del espacio de direcciones virtuales de un proceso que en realidad termina yendo a la memoria física, ¿no? Entonces, básicamente hay que leer el punto text y cargarlo en memoria. Si hay un punto raw data, hay que cargarlo en la memoria. Y si hay datos, lo cargo en la memoria también.
Y además necesito reservar datos, por ejemplo, para datos sin inicializar y para el stack, ¿no? Todo eso es memoria que tengo que reservar de arranque, en principio, para el proceso, para que ese proceso pueda comenzar a ejecutar. Bueno, eso es lo que hace básicamente el constructor de RSpace. Arma la tabla de paginación, primero, para este proceso. Recuerden que cada proceso tiene su propia tabla de paginación. Y luego carga todos los datos del disco y inicializa la memoria para el stack, para los datos sin inicializar y todo eso. Ya lo vamos a ver también con detalles. Antes de entrar a pleno con el constructor de Address Space, quiero que veamos primero cómo es el formato de los binarios. Acá yo les dije que hay una cabecera, hay texto, hay datos sin inicializar, datos. Bueno, Nachos en realidad no tiene datos sin inicializar, pero ahora vamos a ver un poquito más. Bueno, sí los tiene, perdón. De otra manera. Volvamos al directorio userland, que es donde están los programas de usuario. ¿Qué clase de archivo es el ejecutable que ejecutamos? Sort me dice data. Bueno, pero hay otro archivito ahí que es conf, sort.conf. Claro, recuerden, si miramos el makefile, que para compilar un programa primero se genera el archivo conf con esto. Bueno, este es en realidad un binario para MIPS. Y después lo simplificamos un poquito a través de este programa que se llama conf2nof. Claro, la cabecera y el formato del conf. Conf quiere decir Common Object File Format, uno de los formatos estándar de Unix para ejecutables. Es un poco complicado para procesarlo después en Nachos, y entonces decidieron simplificarlo, y de eso se encarga este pequeño programita que está en Vim, que agarra un archivo conf y lo simplifica. Así, este programa sort, que acá en principio no sabemos qué tipo de archivo es en realidad una simplificación del binario para MIPS. Aquí dice mipsel, econf, ejecutable. Bien. Que se genera normalmente con el compilador. En este caso necesitamos compilador cruzado, pero más que allá de eso no hay ningún secreto. Bueno, ¿cómo está organizado esto? Bueno, en Nachos, acá estoy viendo el roadmap to Nachos. Está explicado un poquito acá cómo es esto del formato NOF. Recuerden, una simplificación del formato COF. El archivo trae básicamente, acá dice 4 partes. La primera parte, una cabecera. Lo mismo que habíamos visto en la presentación. En esta presentación, ¿no? Una cabecera que me dice básicamente dónde encontrar el resto de los datos en el archivo y qué direcciones virtuales tiene cada uno de estos pedazos. Bien, Nachos usa exactamente lo mismo. Esta cabecera describe el contenido del resto del archivo, dando información sobre dónde están las instrucciones, el punto text, las variables inicializadas, el punto data, y variables sin inicializar, la init data. Empieza en el comienzo preciso del archivo y tiene punteros a las siguientes secciones. Acá dice exactamente cómo es la estructura. Tiene un magic, una palabra clave que permite asegurarse de que el archivo sea efectivamente un binario de Nachos. Un chequeo que se hace para evitar que queramos ejecutar algo que no sea un binario de Nachos. Y después, bueno, viene la información de las 3 secciones. Para cada sección tiene la dirección virtual, es decir, en qué dirección virtual tiene que ir este segmento, esta sección. Dónde encontrarla dentro del archivo.
La dirección adentro del archivo sería... Está bien. Sería aquí adentro donde encontrar cada una de estas secciones. Y el tamaño, es precisamente cuánto tengo que leer del archivo para poderlo copiar a la memoria. Bien, eso está definido en una cabecera. Aquí, para que lo vean y no parezca todo tan mágico. Aquí está. La cabecera de un archivo de Nacho consiste en el NovMagic, que está declarada, bueno, no es exactamente el mismo nombre, pero should be NovMagic, acá dice. Tiene esta secuencia. Y después tiene la información para cada uno de los segmentos. Segmento de código, segmento de datos inicializado y segmento de datos sin inicializar. Para cada uno de estos segmentos, ¿qué son? Estos segmentos son, fíjense, una nueva estructurita que dice la dirección virtual, en donde hay que cargar este segmento. La dirección en donde se encuentra dentro del archivo, el offset dentro del archivo, y de qué tamaño es. Es decir, cuánto tengo que copiar del archivo para pasarlo a memoria. Vamos a ver, por ejemplo, para sort, el binario. Para que vean que parece un poco críptico todo esto, pero está bueno verlos. El binario del sort tiene segmento de código, obviamente, va a tener para todo el código de la main, y va a tener datos. ¿Qué tamaño es esto? Bueno, 1024, el tamaño de los enteros son de 32 bits en ARM, en MIPS, perdón. Así que acá va a tener básicamente 4 bytes por cada uno de estos arreglos, así que va a tener unos 4K, ¿no? 4096 bytes vamos a tener de datos. Vamos a buscar esa info de acuerdo al NovH, al NovHeader. Lo voy a dejar abierto acá y voy a abrir otra terminal. Bueno, en realidad no necesito otra terminal. ¿Por qué? Porque tengo abierto aquí, con un editor hexadecimal, el binario del sort. Fíjense. Lo primero es el NovMagic. B-A-D-F-A-D. Epa. Acá hay algo raro, ¿no? B-A-D-F-A-D. Claro. MIPS es Little Endian. Y entonces se guarda primero el bit menos significativo. El bit menos significativo de estos 32 bits. Es el byte menos significativo, perdón. Es este, después viene este, después viene este. Y después hay otro más que es 00, ¿no? Bueno, es lo que vemos acá, ¿no? Primero AD. En realidad podríamos leerlo al revés, ¿no? 00, BA, DF, AD, que es precisamente este numerito. Así que esto es Little Endian, ¿no? Ok. Bueno, ¿qué viene después de estos primeros 4 bytes del NovMagic? El NovMagic, bueno, vimos, ya chequeamos que está todo bien. Según esto viene la información del segmento de código. Para eso tenemos primero la dirección virtual. Habíamos visto que los programas empiezan en la dirección virtual 0. Sí, efectivamente, la dirección virtual 0, fíjense, 4 bytes, dirección virtual 0. ¿Qué sigue? Después de esos 4 bytes, infile.adr. ¿Dónde encontrar adentro del archivo esto? El segmento de código. ¿Dónde estará? Bueno, después de toda esta cabecera ocupa 4×3, 12 bytes por cada uno, 36, más 4 del header, son 40 bytes. Básicamente la cabecera ocupa 40 bytes. Y esto, el offset, me está diciendo
40 bytes. Ah, perfecto, claro. Después de la cabecera viene inmediatamente el punto text. Pero espera un poquito. Estoy mirando acá y dice, si miramos este número como entero, como unsigned de 32 bits, es 67.000 y algo. Claro, me está mostrando este número como si fuera un big endian. Este programa lo puedo poner que me muestre los números como si fueran little endian. Y ahora sí. Si usamos little endian, claro, este son 40. Y entonces, viéndolo como un entero de 32 bits, es precisamente el número 40. Ahora sí. Cuando miramos los números con el editor Bless se llama, tenemos que acordarnos, como estamos mirando binario de Nacho que están en formato para MIPS, usa la convención little endian. Tenemos que poner aquí que nos muestre little endian encoding. Así que bien, efectivamente empezará dentro de 40 bytes desde el comienzo del archivo. Y lo que sigue, ¿qué era? El tamaño. ¿Qué tamaño es el segmento de código? Recuerden que tenemos que mirar 4 bytes. Esto me va a mostrar estos 4 bytes. Que son 688 bytes. Sí, claro, el sort tiene relativamente poco código. 688 bytes. Suena razonable, ¿no? Recuerden que las instrucciones MIP son 4 bytes cada uno, así que serían algo menos de 200 instrucciones. Bien. ¿Qué sigue aquí? Bueno, terminamos con el segmento de datos. Acá que salió un cartel raro. Terminamos con el segmento de código, perdón. Los datos que siguen son del segmento de datos inicializar. De nuevo, la dirección virtual del segmento de datos inicializar. Dónde encontrar un archivo y el tamaño. Uy, 0. No hay datos inicializados. Datos inicializados. No hay datos inicializados. Me dice la dirección virtual es 0. Bueno, eso no quiere decir que no haya datos, ¿no? Pero me lo va a decir lo siguiente. ¿Dónde encontrar un archivo? Me dice la dirección 0. Y acá me dice 4 bytes más allá. ¿Qué tamaño es? 0. Claro, está bien. No hay datos inicializados. ¿Cómo? Pero la SOR tenía un arreglo de 1024 enteritos. Habíamos dicho que ocupaba 4K de datos. Bueno, pero en realidad son datos sin inicializar. Entonces están en el uninit data, ¿no? Que es el segmento que sigue. Fíjense. Uninit data. Me va a decir la dirección virtual en donde empieza. ¿En qué dirección virtual empieza? 688. Claro. 688 bytes es lo que tiene el segmento de texto. Es decir, viene el segmento de texto y pegadito viene el segmento de los datos sin inicializar. Bien, 4 bytes más allí es esto. Esto me dice dónde encontrarlo en el archivo. ¿Pero por qué la dirección 0? Claro, son datos sin inicializar, no están guardados en el archivo. ¿Qué hay que hacer con los datos sin inicializar? Bueno, reservar memoria, pero la dejamos en 0. No tiene ningún sentido guardar datos sin inicializar en un archivo. Por eso, sencillamente, el formato de Nachos, el NOF, no guarda esos datos en el archivo, porque son datos que no están inicializados, no tiene sentido guardarlos. Y bueno, y finalmente, el tamaño, ¿no? El tamaño habíamos dicho 4K. Aquí está. El tamaño 4K. Así que bien. Aquí termina el header de Nachos. Y aquí fíjense, ya estoy en el offset 0x28, que es la dirección 40, en realidad, si la miramos en decimal, que es donde empieza ya el código, el punto text propiamente dicho. Son los códigos de operación para las primeras instrucciones del MIPS. Seguramente esto sea un NOP. Bien. Así que, bueno. Así es como
están estructurados los binarios del Nachos. Una cabecera que tiene la información de dónde encontrar las cosas en el archivo y cómo ubicarlas en la memoria virtual del proceso. De eso se encarga, dijimos, el constructor de address space, que ahora entonces ya lo podemos mirar con un poquito más de cariño. Voy a abrir la otra terminal porque acá tengo user pro. Bien, aquí está el constructor de address space. Lo primero que hacen, fíjese, es crear un ejecutable tomando como parámetro, pasándole al constructor este open file, que es el archivo ya abierto del binario. Porque, bueno, esta clase executable, que la tenemos aquí también, permite recuperar rápidamente todos los datos del binario. Tenemos este checkMagic que verifica que tiene el NovMagic adelante de todo. Y tiene el tamaño, por ejemplo, para el segmento de código, el segmento de datos sin inicializar y así. Y acá tenemos las direcciones, ¿no? Las direcciones de cada uno de esos segmentos. Una forma abstracta de simplificar toda esa información que veíamos en la cabecera. Bien, y además tiene estos dos métodos que dicen leer bloque de códigos y leer bloque de datos directamente, donde yo le digo, bueno, a dónde quiero que escriba, lo lee obviamente del archivo, cuánto y el offset seguramente dentro del archivo. Bueno, no, aquí está. El offset es relativo al comienzo del segmento. Esto es importante para después poder implementar multiprogramación. Entonces, repasando los argumentos, aquí está súper documentado. Destino es la dirección de la memoria física donde quiero copiar esto. ¿Cuántos bytes quiero copiar? Y el offset es el offset dentro del segmento. Es decir, si estoy copiando datos del segmento de código, en este caso, con el read code block, acá le tengo que pasar el offset dentro de ese segmento de código donde yo quiero copiar. Y lo mismo si estoy leyendo del segmento de datos. Y fíjense bien, los miembros privados son casualmente el open file, puntero que yo pasé con el constructor, y el novheader que lo va a leer del open file. Bueno, después peguen una miradita si quieren al código del ejecutable, pero me interesa que sigamos en el constructor de address space. De nuevo, un assert muy interesante. Acá chequeamos que efectivamente sea un binario de Nachos, y si no, se corta todo. Bien, y bueno, lo primero es saber cuánta memoria necesitamos para este proceso. Entonces lo que se hace, bueno, se llama getSize, que devuelve cuánta memoria realmente se necesita para ese proceso en cuanto a lo que tiene guardado, más los datos sin inicializar. Y además fíjense al tamaño que va a usar este proceso, se le suma al tamaño del stack. Claro, en el binario no tengo información sobre el stack. El stack se crea y se va ampliando teóricamente a medida que haga falta. En Nachos el tamaño del stack para los procesos de usuario en principio está fijo, reservamos una cierta cantidad de páginas para el stack y nada más. Por ahora no nos preocupamos porque el stack pueda crecer demasiado. Usamos poquitas funciones, pocas llamadas recursivas, así que con un stack relativamente chiquito estaríamos bien. Así que bueno, ese useStackSize me dice el tamaño fijo que tenemos para el stack.
Bien, sabiendo el tamaño que vamos a necesitar, bueno, tenemos que redondearlo al número de páginas. Entonces se hace div roundup. ¿Por qué? Bueno, porque de la última página probablemente usemos un poquito. No necesariamente toda la última página. No puedo dejar bytes afuera. Siempre tengo que, si necesito un byte fuera de la... Si, por ejemplo, si el módulo del tamaño que necesito no es múltiplo del tamaño de la página, recuerden, son 128 bytes. Bueno, esos bytes que sobran los tendré que poner en otra página nueva. Así que siempre tengo que redondear para arriba. Y entonces este size nuevo es el tamaño recalculado para que sea múltiplo del tamaño de página. Esto permite chequear que realmente el programa entra en memoria. ¿Se acuerdan que con el sort, por ejemplo, fallaba porque no entraba ese arreglito de 4K? Ya no entraba en memoria. Bien, debugs, acuérdense de usar todos los debugs. Y acá viene la primera parte, que es armar la tabla de traducciones. La tabla de traducciones, la page table, recuerden, esto es un miembro de este address space en particular. Y es sencillamente un arreglo de entrada de traducciones, de translation entries, que tiene básicamente página virtual, página física, hay banderitas. ¿Y qué tan grande tiene que ser el arreglo? Bueno, suficiente como para tener todas las páginas de este proceso. En un sistema operativo tradicional, bueno, el tamaño de la tabla de paginación está fijo. Uno tiene tantas páginas como es el espacio de direcciones virtuales de un proceso. Bueno, Nachos, para ahorrar un poquito en ese sentido, sencillamente crea tantas entradas como sean necesarias. Y recuerden también, entonces cada vez que cambiamos de tabla de paginación, no solamente hay que cambiar el punterito de la tabla de paginación activa, sino que también hay que cambiar el numPages, que me dice cuántas de esas entradas son válidas. Bien, bueno, esta es la inicialización propiamente de esa tabla de paginación, ¿no? Voy recorriendo todas las páginas, poniendo la página virtual 0, en principio la primera, corresponde con la página virtual 0, es válida, y estas banderitas, no fue usada, no está sucia, nadie la escribió, y no es de solo lectura. Podríamos poner el segmento de código en solo lectura, pero bueno, puede ocurrir que el segmento de código no termine en una página entera, así que por ahora no lo ponemos para simplificar la cosa. Así que básicamente esto inicializa la tabla de paginación para este proceso. Bien. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Esperen, antes de pensar cómo sigue esto, una cosa importante. No sé si lo notaron, pero vamos a remarcarlo. Aquí ponemos la página virtual 0, es la página física 0. Acá la página virtual 1, la página física 1, y así. Es decir, se hace un mapeo 1 a 1. Esto está bueno, es sencillo y funciona bien si tengo un solo proceso. Cuando yo quiera tener dos procesos de memoria, está claro que no voy a poder poner la página virtual 0 del primer proceso apuntando a la página virtual 0 del segundo proceso apuntando a la página física 0. Porque la página física 0 ya está siendo usada por el primer proceso. Entonces, bueno, esto lo van a tener que cambiar cuando implementen esto. Bien, ¿qué más? Bueno, ahora tenemos que cargar todo lo que hace falta en la memoria. Ya tenemos la tabla de traducción. Fíjense, la tabla de traducción, por otro lado, en Nachos no se guarda en la memoria. Este page table es parte del address space, está guardado en el kernel, que mágicamente en realidad queda fuera de la máquina en sí, no está dentro de la main memory. Dentro de la main memory sí vamos a poner el programa en sí. Y bueno, para eso aquí me traigo un punterito a la memoria principal. Es decir, acá voy a escribir en direcciones de memoria reales. Lo primero que hacemos es poner en 0, memset
con ceros, todo el tamaño necesario dentro de la main memory. Esto va a llenar de 0 el espacio necesario para este proceso. Bien, luego calculamos, trayendo del ejecutable, el cuánto necesito para código y cuánto necesito para datos inicializados. ¿Y qué pasa con los datos sin inicializar? Bueno, con los datos sin inicializar ya está. Yo acá rellené todo con 0, así que no tengo problema. Y la tabla de paginación ya la hicimos para todo, así que aquí no hay problema. Esto ya tiene en cuenta los datos sin inicializar. Bueno, vamos con el segmento de código. Si hay código, ¿no? Si el tamaño del código es más grande que 0, tengo que fijarme en qué dirección virtual tengo que cargar el código. En el caso de Nacho es fácil porque es 0, pero bueno, podría ser que varíe en algún caso, entonces siempre obtenemos la dirección virtual. Y ahora, bueno, sencillamente leemos del ejecutable a la memoria en esa dirección virtual. Ah, pero ¿por qué? Si acá tendría que usar una dirección física. Bien, bueno, esto usa el hecho de que la dirección física 1 es la dirección virtual 1 y viceversa, por ahora. Así que por ahora esto está bien. Copiamos en la memoria en cierta dirección física que coincide con la dirección virtual, entonces puedo copiar a esta dirección que seguro que es la dirección virtual. ¿Cuánto tengo que copiar? Bueno, todo el segmento de códigos. ¿Y desde qué lugar del archivo? ¿Desde qué lugar dentro del segmento de código? Del lugar 0, es decir, del offset 0 dentro del segmento de código guardado en el archivo, tengo que copiar tantos bytes como tenga el código a la memoria en el lugar donde tengo el segmento de código memoria. Lo mismo pasa con los datos. Si hay datos sin inicializar, datos inicializados. Si hay datos inicializados, vemos en qué dirección virtual lo tengo que cargar. Sabemos que en general viene todo contiguo. Y leo los datos desde el offset 0 dentro de ese segmento guardado en el archivo, la cantidad que necesito a la memoria virtual en la dirección, a la memoria real en la dirección real de donde quiero escribir, que casualmente coincide con la virtual en este caso. ¿Está bien? Así, esto preparó el espacio de direcciones para este proceso. Armó la tabla de traducción y copió todos los segmentos que estaban guardados en el binario al disco. Además, reservó lugar para el stack y reservó lugar para los datos sin inicializar. Eso lo hicimos aquí, ¿no? En realidad no reservamos nada. Sencillamente inicializamos la memoria, porque estamos suponiendo que este proceso va a poder usar toda la memoria que le haga falta. Y la rellenamos con 0. Bien, esto está relativamente sencillo, a pesar de que la primera vez que uno lo ve es medio feo. Pero cuando ustedes tengan que implementar multiprogramación, bueno, muchas de estas cosas no van a ser tan así. Primero, una vez que tienen un proceso cargado en memoria, ya tienen varias páginas usadas. De hecho, acá podríamos tener un rastreo de cuáles son las páginas usadas mirando acá, ¿no? El physical page, ¿no? Si yo me fijo en la tabla de paginación del proceso que está cargado, puedo saber cuáles son todas las páginas físicas usadas. Ya si tengo dos procesos cargados en memoria, voy a tener que recorrer las tablas de paginaciones de esos dos procesos para saber cuáles son todas las páginas que están usadas en memoria. Y así. Bueno, en general eso es bastante incómodo. Imagínense analizar todos los procesos para saber cuál es la memoria que tengo usada para poder saber cuál es la que tengo libre. Entonces lo que se hace generalmente es mantener una estructura de datos separada que me dice cuál es la memoria libre o cuál es la memoria usada. Para eso lo mejor es usar un mapa de bits. Se puede usar una lista enlazada de bloques también. Pero bueno, Nacho sugiere usar un mapa de bits
Para eso ya tiene una clase bitmap. Creo que hemos visto mapas de bits, pero básicamente es un arreglo que en vez de trabajar sobre arreglo de chars, un arreglo de booleanos que me dirían con 1 si está libre y con 0 si está ocupado, o al revés. Cada booleano me dice si ese elemento está ocupado o no. Entonces, si el elemento 5 de este mapa tiene verdadero, quiere decir que el quinto elemento está ocupado, por ejemplo. Si yo lo uso para rastrear la memoria, bueno, me va a decir que la quinta página de memoria está ocupada. Un mapa de bit es un poquito mejor que un arreglo en el sentido que usa cada bit dentro de un char, por ejemplo, para representar verdadero o falso, libre o ocupado. Entonces, con un solo byte guardo la información para 8 páginas físicas. Y se usan operadores de bit para agrupar, por ejemplo, muchos chars y acceder a cada uno de esos bits de ese grupo de chars individualmente, como si fuera un arreglo de bits. Básicamente es eso. Usar un arreglo de chars como si fuera un arreglo de bits, por eso se llama bitmap, mapa de bits, donde cada bit me dice si el sector correspondiente está ocupado o no. ¿A qué venía todo esto? Bueno, a que ahora, cuando yo cree un segundo proceso, acá ya no puedo usar physical page. Physical page igual a i. Porque la página virtual, la página física ahí probablemente esté ocupada. Aquí esto ya no va más. Y tendré que hacer algo como bitmap. Bitmap será la única instancia de la clase bitmap. O si quieren, mapa de libres. Punto, flechita, find. Esto me va a buscar un objeto libre, una página libre dentro de mi mapa de memoria. Acá tendrían que chequear que haya libre. Hablando de chequear que haya libre, también uno de los chequeos que hacíamos aquí era asegurarnos que el número de páginas que va a usar este proceso sea menor o igual que el número de páginas físicas. Pero si yo tengo otro proceso, tengo que asegurarme que entre la suma de todos los procesos que estén en memoria no me pase del tamaño de la memoria física. Bien, la mejor forma de hacerlo es de nuevo usando el bitmap. El bitmap me puede decir cuántas páginas físicas tengo libre y yo me fijo si el número de páginas es menor o igual que bitmap freemap flechita un free, o bueno, como se llamara el método. Este mapa de memoria me permite primero ubicar espacio vacío y también saber cuánta memoria libre tengo. Esto entonces así modificado me va a verificar si el número de páginas que necesita este proceso es más chica que las que tengo libre. Si no hay tantas páginas libres, bueno, estaré frito. Bien. Así que, bueno, eso por ese lado. Por otro lado, acá vamos a tener un problema. No puedo hacer esto, porque si yo hago ahora esto, rellenar con 0 desde donde comienza la memoria física, voy a estar escribiendo 0 en la memoria física de otro proceso. Tendría que todas las páginas de este proceso. Y si lo quiero hacer un poquito mejor, ¿cómo sé las páginas de este proceso? Bueno, acá las tengo. Las acabo de reservar yo. Así que es cuestión de buscar aquí en la tabla de paginación y se me va a decir cuáles son las páginas físicas para este proceso. Si lo quiero hacer un poquito mejor, en realidad no necesito inicializar el segmento de datos inicializados o el segmento de código, porque lo voy a hacer después. Así que acá stack y
init data. Bien. Y bien, por otro lado, aquí también voy a tener que tener cuidado. Read code block dice esto. Y acá dice main memory virtual address. Bueno, esto dijimos que está mal, ¿no? Ahora ya main memory esperen que encuentro el corchete en este teclado. Ahí está. Virtual ADR. Ya es distinto de la dirección virtual en donde hay que copiar. Mejor dicho, la dirección física en donde está mapeada la dirección virtual en donde hay que copiar. Está. Es más, ni siquiera voy a poder leer todo el segmento de código entero. ¿Por qué? Porque puede pasar que mi mapa de bit no me haya devuelto todas las páginas contiguas. Entonces a lo mejor la primera página del segmento de código está en la página 15 y la segunda página está en la página 20 y la tercera página está en la página 4, por ejemplo. Así que aquí ya no puedo leer todo el segmento de código como estaba haciendo aquí, sino que voy a tener que leer de a páginas. Y tengo que tener cuidadito con la última página, porque la última página a lo mejor no es una página completa. La puedo leer igual, quizás no es tanto lío, pero voy a tener que tener cuidado después con los datos inicializados, porque si los datos inicializados empiezan en la mitad de una página, bueno, ahí voy a tener que ver bien cómo calculo la dirección donde comienzan los datos inicializados. Bueno, en base está a decir, para los datos inicializados es exactamente lo mismo. Aquí ya no puedo usar la dirección virtual y acá ya no puedo leer todos los datos de una. Los datos inicializados también puede ser que tenga una página por aquí, otra página por acá, otra página por allá, así que esto ya no se puede hacer. Bien, tendré que ir leyendo de a páginas. Entonces aquí, en vez de init date size, probablemente tengan que usar page size. No recuerdo si venía con un guión bajo. Bien, así que eso por un lado. Se tienen que asegurar, así como aquí reservamos memoria cada vez que necesitamos un proceso, cuando el proceso termine, en la exit, tienen que liberar esta memoria. Van a tener que hacer el free correspondiente para que en el mapa de bits se marque esta memoria como libre. Bien, con esto unas cuantas ideas de cómo modificar el constructor de ArraySpace para tener multiprogramación. ¿Qué pasa con las rebanadas de tiempo? Bueno, recuerden que ya ahora, si usan la opción "-rs", van a tener cambios de contextos aleatorios. Yo diría que sigan usando el mismo timer y la opción "-rs", así pueden probarla con distintos valores y pueden probar bien los programas, a ver si andan bien todas las cuestiones de concurrencia. Bien, creo que me queda un comentario más con respecto a los temporizadores. Sí, quería comentarle además que ahora los cambios de contexto que en la parte de hilo se producían cuando se habilitaban las interrupciones, ¿se acuerdan? O cuando ustedes hacían un shield. Ahora, recuerden que one instruction hace one tick y un tick de reloj puede causar un cambio de contexto. Así que ahora es probable que entre distintas instrucciones de programas de usuario se produzcan cambios de contexto. Es decir, los cambios de contexto ahora son mucho más seguidos. A lo mejor pasan 4 o 10 instrucciones de assembler y se hacen 3 o 4 cambios de contexto. Nada, eso es para que lo puedan probar y recuerden siempre probar los programas con varios parámetros para el RS. Bueno, esto es todo por ahora. Hasta la próxima.